Hola, bienvenidos a otro episodio de Esto no es político, aquí en el cafecito en la Mariscal. Hoy estamos con la asambleísta Hairén Noriega. Hairén, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, María Sol, qué gusto igual poder compartir en este espacio. Yo quiero empezar por la pregunta que siempre hacen cuando decimos, va a estar Hairén. ¿Cómo tan jovencita en la asamblea? ¿Qué edad tienes? Si puedo preguntar y no te molesta. No, para nada, no, 28. Hay mujeres que no les gusta decir la edad. Y algunos hombres también. No, a mí sí, me gusta. 28. Pero eres muy joven para estar en la asamblea. ¿Cómo? Sí. Quizá pensar cómo empieza tu camino. Yo sé, eras alterna de Pavel Muñoz, ¿verdad? ¿A qué edad tenías? Esto fue en el 2021. Uy, yo soy malísima con las matemáticas. No me acuerdo. 24, ajá, 23, 24. Ajá. Muy jovencita. Sí. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo se va haciendo este camino? Porque hoy la política suena como mala palabra y ahora veía que en estos análisis que hacen de conversación digital decían que está súper bien posicionada como una asambleísta que tiene como un porcentaje muy alto de conversación positiva, con contenido positivo, y a la vez tu contenido no es un contenido banal, es un contenido súper pesado, entre comillas, políticamente, porque hay mucha ideología allí, pero ¿cómo decides, quiero ser política? Creo que no fue una decisión así como tan consciente, si tú quieres. No vengo de una familia política. Vengo sí de una familia, yo te diría, con mucha conciencia social, que podríamos decir de izquierda, pero no desde una cosa ideológica, porque más bien mi familia, como te digo, no ha sido política, no ha tenido la oportunidad tampoco de tener, digamos, acceso a formación política como tal, dura, digamos, de libros, de Marx, de tal. Pero sí una familia que por su origen de clase, digamos, una familia de clase trabajadora, siempre ha sido muy consciente de que son clase trabajadora, ¿no? De que somos clase trabajadora. Y eso obviamente te genera también en la crianza, digamos, una forma de ver el mundo. Vengo de una familia que, como yo diría, tal vez la mayoría de familias ecuatorianas, a veces no lográbamos llegar a fin de mes. O sea, mi mamá tenía que trabajar desde muy de mañanita hasta muy a la noche. Mi padre migró por el feriado bancario también, entonces yo soy hija del feriado bancario. Soy la menor de 3 hermanos. Mis hermanos mayores, por ejemplo, ellos un tiempo pudieron un par de semestres estar en la universidad, pero luego por falta de recursos tuvieron que abandonar la universidad y empezar a trabajar. Entonces, digamos, esta historia de vida familiar hace también que yo me posicione de este lado de la orilla, digamos, con un reconocimiento también de este origen de clase, si vos quieres. Y bueno, de ahí ya más en el colegio tuve la oportunidad de ser presidenta del Consejo Estudiantil. Me gradué en el Colegio Benalcázar. Y claro, desde ese espacio también entender el privilegio que significaba para mí, para mi familia, el estar en una institución pública, pero tal vez en ese momento, y tal vez hasta ahora también, una de las mejores instituciones educativas del país, con un altísimo nivel, digamos, académico, instalaciones de primera, ¿no? Que no es el caso de la mayoría de entidades públicas. Que no es el caso, exacto, de la mayoría de unidades educativas públicas, y de hecho, en este proceso, ¿no es cierto?, de dirigencia estudiantil secundaria, intercambiábamos con otros presidentes de otros consejos estudiantiles en el colegio, y veía obviamente que claro, que había colegios que estaban en infraestructura, digamos, en peores condiciones, versus este colegio que tiene piscina, tiene teatro, tiene, bueno, actividades extracurriculares, tiene mucho etcétera, prestigio también. Y tiene mucho prestigio. Y de ahí también como la defensa de la educación pública, pero todo esto desde una cosa mucho más empírica, no tanto ya es en la universidad cuando estudio sociología, que todo esto empieza a tener sentido desde la teoría más ideológica, pero ya tenía, como te digo, un posicionamiento de este lado de la orilla por mi propio, digamos, vivencia personal. Por mis vivencias personales, familiares. Y es en la universidad que empiezo a militar también en el movimiento feminista. Igual, claro, desde niña, desde adolescente, una va sintiendo, ¿no?, nuestro posicionamiento en el mundo, siente la diferencia del trato respecto a nuestros compañeros hombres.
El acoso callejero, lastimosamente, es una cosa que lo vives muchas veces desde niña. Yo, por ejemplo, no tomaba transporte, digamos, del colegio, sino que iba en transporte público. Entonces también, digamos, nuestros cuerpos se exponen, ¿no es cierto?, a todo el peligro, a la violencia de ser mujer, todavía en un mundo machista. Pero ya es en la universidad cuando esto empieza a tomar forma, insisto, más desde la teoría, más desde un ejercicio, si vos quieres, pensado, pero todas estas vivencias ya van como acumulándose en el camino. Y en la universidad, claro, también, si bien vengo de una familia trabajadora, tenía compañeros que le estaban pasando mal, ¿no? Mucho peor que yo, o sea, compañeros que no tenían para el pasaje, o que tenían que elegir entre sacar las copias o pagar el pasaje, y gracias a Dios, gracias al trabajo de mi madre, sobre todo de mi hermana, a mí nunca me faltó un plato de comida, y yo sé que así sea un arroz con huevo había en la casa, pero sabía que había compañeros que ni eso podían tener. Entonces también ser más consciente, ¿no es cierto?, de ese privilegio, y del privilegio también que se convirtió en un privilegio luego el entrar a la universidad, ahora mismo, ¿no? Y de ahí también la defensa de la educación pública. Esto en el año Por tu 2000, propia experiencia. Por mi propia experiencia, porque claro, sin esa capaz no habrías podido estudiar. Totalmente. O sea, yo, como te digo, soy la menor de 3 hermanos. Mis hermanos son mucho más grandes que yo, como 15 años más grandes que yo. Entonces, cuando ellos iban a la universidad, mi hermana estudió un par de semestres en la universidad pública, en la central, de hecho. Yo iba a clases con ella, estudiaba parvularia, porque o sea, mi mamá tenía que trabajar, entonces mi hermana me cuidaba, pero también tenía que ir a la universidad. El dilema entonces de yo muchas iba mujeres del cuidado, las tareas de cuidado. Sí, y además el cuidar en comunidad también, claro, ¿no? Porque como mi mamá tenía que sostener la casa, ayuda. Entonces mi hermana, yo iba con ella a la universidad. Y bueno, pero luego tuvo que salirse porque también la universidad pública en ese momento era pagada. Habían obviamente pensiones diferenciadas en función de si te graduaste de un colegio público o de un colegio privado. Los costos obviamente eran mucho más bajos que las universidades privadas, pero aún así costaba, y ahí había familias que no tenían ni siquiera para poder pagar eso, que a algunos puede parecernos poco. Entonces, digamos, ellos no pudieron continuar con sus estudios universitarios, sino hasta bastante grandes. Mi hermana, de hecho, recién se graduó de la universidad. Y yo sí tuve esa oportunidad, ¿no? Y tuve esa oportunidad gracias a la Constitución del 2008, gracias a que se garantizó en este pacto social que significa la Constitución del 2008, este derecho a la educación pública, gratuita y de calidad hasta el 3er nivel. Y eso es lo que en el 2018, por ejemplo, inicia todo ya un proceso de neoliberalización de la economía, ¿no? Con Moreno, volvemos al Fondo Monetario, y a finales del año 2018, en la proforma presupuestaria a aprobarse para el 2019, se plantea un recorte de 145 millones. Y este recorte prende las alertas de todas las universidades públicas a nivel nacional. Y entonces decimos, bueno, algo tenemos que hacer, vamos a las calles. Entonces, de ahí que organizamos asambleas y empezamos. ¿Y cómo te vinculas tú en una organización política, un partido político? ¿En qué momento dices, bueno, por acá puede haber un cambio o un impacto mayor? Esa es una gran pregunta. Yo siempre, digamos, veía cómo mi familia, gracias al proyecto político de la Revolución Ciudadana, podían tener mejores trabajos, los sueldos mejoraban, el acceso a la salud, por ejemplo, el acceso a la educación, ¿no? Todos estos derechos los empiezo a ver en mi propia familia y en mí misma, ¿no es cierto?, en esta posibilidad de poder ir a la universidad. Entonces yo siempre fui cercana en ese sentido como votante, más no como yo nunca milité en las juventudes de Revolución Ciudadana, en ese momento de Alianza País. Más bien, digamos, yo lo que sí, al ser parte del Colegio Benalcázar, como tú dices, una institución prestigiosa, teníamos algunos programas de colaboración, de trabajo con lo que antes era Semplades. Yo fui embajadora del Plan Nacional para el Buen Vivir, tenía 15 años.
¿Y qué hacía una embajadora del Plan Nacional? Bueno, promocionaba el Plan Nacional para el Buen Vivir, sobre todo el eje de educación. En mi caso, yo era la embajadora por los jóvenes. Ahí le conocí a Pavel, por ejemplo. Luego, cuando empieza todo este proceso de las universidades emblemáticas, también tuve la oportunidad de ser embajadora de Yachay. Entonces, la idea era ir a los colegios y contarles a mis compañeros, ¿no? Estudiantes, qué era Yachay, qué era la ciudad del conocimiento, por qué era importante, y un poco incentivar también a que los jóvenes se inscriban en este otro tipo de carreras, que son carreras, en ese momento se llamaban carreras del futuro, ahora ya no son tan del futuro, pero en ese momento lo eran. Y yo tenía más de estos vínculos, si tú quieres, a nivel de ministerios, de los compañeros que en ese momento se encontraban en espacios de toma de decisión digamos, como presidenta del Consejo Estudiantil. Luego ese vínculo se pierde, no pasa todo lo que pasó con Moreno. Yo más bien igual me voy a la universidad, empiezo otros procesos también, además de, digamos, de movimiento estudiantil en la universidad, de movimiento feminista. No vinculado a un partido. No vinculado a un partido, porque de hecho en ese momento era donde más estaba Alianza País, estaba partido. El partido se había quedado, digamos, del lado de Lenín Moreno. Todo estaba como muy enrarecido de ese lado. Y yo estaba ya, digamos, en la universidad, en otras, digamos, en otras peleas y en otras luchas. Nos volvemos a encontrar, o yo me vuelvo a encontrar con estos compañeros, digamos, con Pavel, por ejemplo, en el 2018, como te digo, porque estaba este recorte en la proforma presupuestaria. Él en ese momento era asambleísta, yo era dirigente estudiantil, entonces empezamos nuevamente como a articular acciones para frenar ese recorte presupuestario. Y él te dice, ven a Alianza País. O a lo que no era todavía. Bueno, reconectamos, si tú quieres. Pero en realidad es el presidente Correa, porque también yo tuve en el colegio la oportunidad de conocerle personalmente. Te digo, yo era muy chiquita, tenía 13 años cuando lo conocí. ¿En qué circunstancias? Yo era parte de una escuela de liderazgo que se llamaba Fábula de Quiebre. ¿Ya? Algún momento googleé, la gente que nos está viendo que lo googleé. Y nosotros, bueno, era una escuela de liderazgo donde lo que hacíamos era un poco, era un espacio, ¿no es cierto?, de crítica política desde las juventudes. Entonces, en esa primera presentación que tuvimos, yo tenía, como te digo, 13 años, y él asistió a esta presentación en el Colegio Benalcázar. No recuerdo exactamente el año, yo tenía 13. Y para mí era como un sueño, ¿no? Porque, digamos, era el presidente, y además, ¿qué presidente? Y fue la primera vez que lo conocí, y luego tuve la oportunidad de reunirme con él en otras ocasiones, como te digo, desde la dirigencia estudiantil. Y luego, bueno, él ya se fue del país, etcétera. Yo entré a la universidad, viene este proceso de recorte presupuestario. Y luego, para las elecciones del 2021, es decir, la inscripción de candidaturas en el año 2020, el presidente Correa me invita a participar digamos, como candidata en Revolución Ciudadana. ¿Cómo te invita? ¿Te llama? Sí, conversamos por teléfono. Además, él tiene una memoria privilegiada. O sea, se acordaba de que se conocieron desde que eras chiquita. Se acordaba de que, o sea, que nos conocíamos, me preguntó por mi mamá, él sabía que mi papá había emigrado. O sea, es una persona, además, yo te digo, muy humana. Y antes de preguntarte cosas de trabajo, siempre va a empezar el diálogo con cómo estás, cómo está tu mamá, cómo está tu hermana. Me acordaba que pasó tal cosa, se solucionó, no se solucionó. Bueno. Y me hace esta invitación a participar, y yo no te voy a negar, o sea, yo lo pensé, porque como tú decías en la pregunta, ¿cómo así la política, si está tan manchada, si es tan, digamos, un espacio que por lo general los jóvenes no quieren ocupar? Y yo digamos, obviamente le digo, necesito pensar, obviamente necesito hablar con mi familia, porque es un montón. O sea, una candidatura, yo estaba todavía en la universidad, no me graduaba todavía, estaba como en el último semestre. Y claro, yo al final hago, digamos, todo un proceso de reflexión, y esta reflexión pasa por tener un recuerdo en particular. Y ese recuerdo era de
mi grupo de compañeros, de estudiantes, ¿no es cierto?, en esta marcha que además era una marcha grandísima, tal vez la primera marcha grande que tuvo Lenín Moreno en su gobierno. Y estábamos marchando, además, la primera marcha la hicimos hacia Carondelet y la segunda la hicimos hacia la Asamblea Nacional. Y claro, nosotros, o sea, yo recordaba y decíamos, éramos miles en las calles, y adentro en ese momento eran 145 personas que tomaban las decisiones del futuro de millones de jóvenes. ¿Esto pasaba en paralelo de la propuesta? No, esto fue antes. Antes, ok. Claro, esta propuesta es en el 2020, esto pasó en el 2018, o sea, como 2 años antes. Pero en el 2020 era con este recuerdo de éramos miles en las calles exigiéndole a la Asamblea Nacional que observe la reforma presupuestaria para que no exista este recorte de 145 millones, y al final la reforma igual se aprobó. Y esas, por la decisión esas voces, de estas por la decisión de personas. esas mayorías, de esos 145 personas que finalmente terminaban definiendo el futuro de miles de jóvenes. Entonces yo dije, bueno, o sea, tiene que haber también una voz propia que pueda representar nuestros sueños, nuestros anhelos. En ese momento las candidaturas de jóvenes no eran lo que son ahora, ¿no? Ahora tenemos la asamblea más joven de la historia, que tampoco, luego podemos entrar a discutir un poco eso, porque yo creo que la juventud no es un valor en sí claro, mismo. No es una garantía de nada. No es una garantía de nada. La experiencia nada. tampoco. Tampoco, pero en ese momento era menos común que haya, digamos, candidaturas jóvenes. Y dije, bueno, si no soy yo quien ocupe ese espacio, alguien más lo va a ocupar. Y ese alguien más que lo ocupe tal vez no va a defender lo que yo sí creo que puedo llegar a defender. Entonces, al final dije ¿Cómo sí, fue y aquí familiarmente eso? O sea, porque decirle a la familia, voy a participar en política, no sé cómo se reciba. O sea, Mira, sí sé cómo se recibe siendo familiar de un político, y a mí me parecía horrible, pero siendo tú la política, ¿cómo recibe la familia? Yo tengo la suerte de tener una familia maravillosa. O sea, para mí una de las cosas que yo más valoro en mi vida es mi familia. Fui criada, como te digo, mi padre por el feriado bancario tuvo que emigrar, entonces ¿Eso te criaste con tu papá lejos? Con mi papá lejos, pero tampoco sentí como tanto esa ausencia porque tuve la presencia de 2 mujeres maravillosas en mi vida, mi hermana y mi mamá. Entonces ellas me apoyaron siempre en todo. Yo desde chiquita, digamos, fui una niña como muy consciente de que la única forma de poder apoyar a mi familia, de ayudar a mi familia, era estudiando, era preparándome. Entonces tú me veías a mí en el colegio, no era mucho de salir a fiestas y tal, aunque me encanta bailar, me encanta la fiesta, pero en el colegio sobre todo yo me esforzaba muchísimo porque yo sabía que, por ejemplo, tenía que sacar una nota alta para poder entrar a la universidad. Entonces ¿Y eras yo sabía, abanderada y todas esas cosas? Abanderada no, pero no era un mal estudiante. O sea, era buen estudiante, tampoco era así como súper excelente, pero era buen estudiante. Entré a la universidad con 895 puntos, lo recuerdo claramente, a Sociología en la Universidad Central. ¿Eso querías estudiar? Eso quería estudiar. ¿Y tenías claro desde...? No, de hecho yo pensé... Bueno, cuando era chiquita, esto no creo que se sabe mucho, pero cuando era chiquita y tenía 13 años, yo quería ser diseñadora de modas, en realidad, pero chiquita. Luego eso fue cambiando, más apegada a las ciencias sociales. Uno lo primero que piensa en como que te gustan las ciencias sociales es derecho, es como que lo primero que se te viene a la mente. Pero luego conocí un profesor que me gustaba mucho lo que él sabía y él era sociólogo. Entonces, ¿En el colegio todavía? En el colegio, ajá. Que era este profesor, como te digo, de esta escuela de liderazgo. Entonces me gustaba muchísimo lo que él sabía, que no era necesariamente derecho, era otra cosa, más bien era como mucha crítica a la sociedad, mucho como pensamiento reflexivo, y eso me gustaba un montón. Entonces, nada, dije, bueno, vamos por ahí sin saber mucho de qué iba la sociología. Claro, ¿qué niña dice, sueño con ser socióloga? Es como absolutamente nadie. Abstracto la sociología. Claro, y sigue siendo, ¿no? Claro. Si tú me preguntas qué es la sociología, tampoco, y voy a estar como en primer semestre tal vez, pero bueno, entré a estudiar sociología, me encantó la carrera, me enamoré de la sociología, me enamoré de
de la crítica política también. Me enamoré de también la universidad y sobre todo la Facultad de Sociología y Ciencias Humanas, en la que antes no era facultad, de hecho pertenecía a la Facultad de Derecho, pero bueno, de ahí tienes, digamos, toda la historia, ¿no es cierto?, de Alfaro Vive, tienes un recorrido, digamos, de mucha historia, de mucha memoria, de mucho... De mucha lucha también, y yo creo que ahí es también donde yo empiezo ya a entender mucho mejor ciertos procesos de garantía de derechos. Empiezo con el estudio de la sociología, con el estudio, pero también con la vivencia propia, ¿no? Como te digo, para mí era una facultad que tenía vida en sí misma. Y es ahí donde es en la Universidad Central donde yo aprendo, donde yo empiezo, ¿no es cierto?, la defensa de la educación pública. Yo siempre voy a volver ahí y siempre que es como con mucha nostalgia, ¿no? También en la Universidad Central, cuando yo era estudiante, pasó octubre del 19, junio del 22, entonces ¿saliste en el medio a una marchar? Pandemia, sí. Salí, de hecho escribí junto con un compañero que él en cambio era estudiante de la Universidad Católica, pero ambos, él en su universidad, yo en la mía, junto con otros compañeros, docentes también, él abrió el espacio de cuidado de guaguas en la Universidad Católica, que acogió al movimiento indígena, y por nuestra parte nosotros también fuimos del grupo de estudiantes que abrió el Coliseo, presionando obviamente a la autoridad, porque tampoco es que las autoridades en ese momento querían, pero con mucha presión logramos que se abran las puertas del Coliseo de la Universidad Central y acogimos al movimiento indígena. Tuve la oportunidad de escribir un artículo en un libro sobre octubre del 19, sobre estos procesos nosotros lo llamamos el corazón de la resistencia, ¿no? Estos espacios de cuidado, la cocina comunitaria, la olla comunitaria, la comunidad, ¿no es cierto?, organizada en la lucha. Eso es algo que también viví y es algo que yo creo que ha atravesado la forma que yo tengo ahora de concebir el mundo. Y también la universidad pública es eso, ¿no? Es estar en las luchas sociales, no solamente en defensa de la educación pública, sino reconocernos también a los estudiantes como parte de la clase trabajadora y en función de eso salir a defender nuestros derechos. Regreso donde estábamos, llegas a la asamblea. Dices que Llego sí. a la asamblea, digo que sí. Entonces te vas de candidata alterna de Pavel Muñoz. Sí. ¿Cómo empieza ese vínculo con la organización, con la militancia ya partidista? Porque si bien habías tenido ya otro tipo de militancia, claro, esto ya es una estructura partidista, se toman decisiones como orgánicas, un poco, sí, entre comillas, obedecer ciertas cosas con las que no necesariamente sí, estás de acuerdo. Cuéntanos un poco de eso. Esa parte tal vez, lo último que mencionas, sí es algo que a mí me costó. Porque yo desde chiquita siempre fui una niña súper rebelde. Pero no rebelde de malcriada, digamos, rebelde cuando yo veía una injusticia, cuando veía que algo no estaba bien. Acuérdate que el colegio Benalcázar, si bien era en su momento un colegio de hombres, luego se vuelve mixto, pero se mantenían ciertas prácticas muy ligadas a esta disciplina casi que militar y masculinizada, ciega, ¿no es cierto? Y yo, como te digo, más bien era mucho de cuestionar, es decir, como... ¿por qué me estás imponiendo esto? O sea, si me das una razón, yo entiendo, pero si a mí me impones las cosas, es ahí donde yo pierdo la cabeza. Yo la pierdo. ¿Y todavía te pasa? La imposición todavía te cuesta. La imposición me cuesta. ¿Y cómo militas? La imposición me cuesta. De hecho, te voy a contar, en el colegio, cuando una de las cosas que logramos desde del Consejo Estudiantil, nosotros... ¿puedes creer que hasta el año que habrá sido 2015, cuando me gradué, no me acuerdo qué año era, ponle hace 10 años exactamente, existía una peluquería dentro del colegio? Entonces a mis compañeros hombres, claro, les obligaban estaban parados, o sea, en la fila, ¿no es cierto?, de la formación de todos los lunes, de la bandera, tal. Y a mis compañeros que no es que tenían el cabello así largo, tenían un poquito... les mandaban a la peluquería. Entonces yo me podía volver loca de la indignación, porque yo no entendía
cómo en el siglo XXI, o sea, seguían manteniéndose estas prácticas y tal. Y cuando yo fui presidenta del Consejo Estudiantil, hice tal bulla y eliminaban la peluquería. Entonces, ya no les cortaban el pelo. Entonces se cerró la peluquería porque, claro, para mí me pareció una locura. O te sacaban de los exámenes. Me acuerdo que una vez, igual, y ahí fue cuando se eliminó la peluquería, estábamos dando un examen final, estábamos ya en 6º curso. Y una profesora se acercó a un estudiante y le quitó el examen y le mandó a la peluquería. Y ojo que esta era una materia en la que yo casi que no estaba tan bien. O sea, yo en ese examen tenía que sacar muy buena nota para no quedarme supletorios. Y yo decía, ¿qué hago? O sea, no lograba concentrarme, y me dije, ya está. O sea, yo no puedo con esto. Y menos si soy presidenta, imagínate, ¿no? Yo dejé el examen, todavía estaba en blanco, porque fue al inicio del examen. Entregué y me salí. Y la profesora se quedó como que, ¿qué va a hacer? O sea, como no me pidió permiso, no sé si iba al baño, ¿no? Dejé el examen y me paré. Le seguí a mi compañero y le dije, vamos al rectorado. Y yo voy a pedir hablar con el secretario de Educación. Y bueno, un lío. Al final sí hablé con el secretario de Educación, Bustamante, y le conté todo esto que estaba pasando. Luego se emitió un reglamento para todo ligado a la Constitución que te dice, bueno, como la libertad de identidad, de expresión de los estudiantes, más en la etapa de formación de adolescentes, etcétera. Y bueno, ahí se eliminó la peluquería. Pero bueno, como te digo, siempre yo tenía estos roces. Ahora los profes, porque he vuelto al colegio en graduaciones, en inicios de año lectivo, es muy bonito volver también porque, claro, en ese momento yo creo que uno no valora todo lo que el colegio te da, todo lo que los profesores te dan. Y para mí también fue una etapa súper importantísima, importantísima de formación. Pero siempre esta imposición, como te digo, es una cosa que a mí me ha costado porque soy mucho de cuestionar. No soy obediente ciegamente, ¿no? Puedo ser orgánica, sí, pero no puedo ser obediente así y agachar la cabeza, y no, eso a mí me cuesta mucho. ¿Cómo es entonces la lucha al interior de las organizaciones políticas? Porque así como tú han estado aquí otras de mujeres políticas y cuentan también cómo las luchas, estuvo Paola Cabezas, por ejemplo, también de tu organización, y ella decía cómo las luchas se hacen también al interno de las organizaciones, que a veces se ve la cara hacia afuera, porque luchas si estás en la oposición, con el gobierno, como fuere, pero también se hacen a la interna. Y estos temas relacionados a las mujeres, a los derechos reproductivos, en Alianza País en su momento fueron todo un tema, fueron sancionadas las legisladoras que plantearon siquiera la discusión, y se entiende que al ser un tema tan delicado hay posturas incluso personales y demás. Cito como ejemplo, pero debe haber muchas luchas en ese sentido, porque eres joven, eres mujer, y la política ha estado tradicionalmente dominada por hombres, ¿no? ¿Cómo se hacen estas luchas? ¿Cómo equilibras quizá esto de ser orgánica y de saber que eres parte de una organización, no vas por libre, pero a la vez decir, estas son mis líneas rojas? Eso lo que tú dices es fundamental. O sea, yo cuando entré en política, y esto me ayudó sobre todo mi círculo de amigos en ese momento, estudiantes universitarios también, muy sabiamente pudimos tener algunas conversaciones de aconsejarme y tal, y logré entender que yo tenía que desde el día 1 o desde el día 0 tener claras cuáles son mis líneas rojas. ¿Sí las tienes? Las tengo. ¿Cuáles son? Los derechos de las mujeres para mí es una línea roja. O sea, no podrías militar en una organización que te obligue, por ejemplo, a votar en contra del aborto por violación. Nunca jamás. Y de hecho eso no pasó. O sea, yo... Es que cambiaron las cosas, pues, entre la época en la que yo te digo y claro, también, o sea, y está bien que cambien, porque los partidos evolucionan, porque la sociedad evoluciona, porque los liderazgos evolucionan. Es lo correcto, es lo normal. Y es lo que tiene que pasar. Entonces, para mí, una línea roja era ese debate. La discriminación hacia los grupos, hacia las poblaciones LGBTI. Yo milito en la izquierda también, y este es un proyecto que se apega, yo te diría, en un 99.9% a lo que yo creo, y por eso estoy acá. Si es que en algún momento vemos que tomamos, ¿no es cierto?, el partido y yo como caminos separados, o que se están cruzando esas líneas rojas, tendremos que despedirnos, pero eso no ha pasado hasta el momento. Como te digo, más bien creo que
al menos en la discusión que se dio en el año 2000, no estoy mal, 2021, que fue la segunda discusión por el tema de aborto en casos de violación, Pavel, de una forma muy generosa, me dio la oportunidad para que en ese momento de la discusión yo pueda estar principalizada, porque él todavía ni pensaba en ser candidato, era más bien, estaba como asambleísta. Pero cedía porque eres mujer y consideraba que era más oportuno que seas porque tú él sabía la que era una causa que yo militaba. Es decir, yo en la universidad era parte del movimiento de mujeres. El aborto en casos de violación sobre todo era también una causa que yo la llevaba digamos en el corazón, el pañuelo verde a donde vaya, y él conocía de esto y con muchísima generosidad y con muchísima esto de creer también, ¿no? en los jóvenes, en mí, me dio chance de poder yo asumir, digamos, la posición de esa curul en la discusión de aborto en casos de violación. Y era muy loco porque Gisela Garzón y yo, ambas éramos alternas en ese momento, pero fuimos más con toda la visibles en humildad, ese momento, te digo, sí, pero claro. digamos, al venir directamente de las organizaciones de mujeres, tuvimos la oportunidad de tejer este puente, ¿no es cierto?, entre la organización vimos, o sea, los política. medios dijimos, mira, o sea, porque hasta ese momento un alterno nunca es que claro, tiene gran... pero sí, digamos, hubo mucha generosidad en ese momento y nosotras pudimos establecer estos puentes y estas alianzas que son fundamentales entre las organizaciones sociales y digamos, el Estado. Y la toma de decisiones. Y la toma de decisiones, y armamos unas alianzas muy bacanes. Te digo, logramos, conversando con compañeros hombres, compañeras mujeres también, explicarles la complejidad de la problemática social, de la violencia que significa para una niña hubo cambios ser de madre. opinión ahí de asambleístas. Recuerdo a Marcela Guiñaga en su momento, claro, era anti aborto y después pues cambió su posición, y un poco en este sentido yo no creo, porque a veces veo, no, pero es que la coherencia, bueno, pero con el tiempo uno evoluciona, capaz cosas que pensabas hace 10 años hoy ya no piensas. Sí, una cosa es la coherencia y otra cosa es la capacidad de reflexionar también y de repensarte y de cuestionarte a ti misma ciertas de posiciones. Cambiar de opinión incluso. De cambiar de opinión, y además de forma fundamentada, porque otra cosa es la gente que se cambia de partidos y se acomoda donde mejor le quepa, y otra cosa son los procesos de reflexión, ¿no? De cuestionarse y decir, mira, yo cambié de posición. De hecho, esto es muy loco, pero como, bueno, también vengo de una familia católica muy creyente, no tanto religiosa, no de ir a la iglesia, tal, pero sí creyente, católica. Y yo en el colegio, yo sí pensaba, o sea, porque además con este video, ¿no es cierto?, seguramente tú lo viste y todas las personas que nos escuchen van a saber de qué video estoy hablando, el de mi piernita, ¿no? Aleccionador. Entonces, claro, uno se queda como medio en shock y ve el aborto así, pero como el mayor acto de crueldad y de inhumanidad, y, ¿no es cierto?, las mujeres además, como esta cosa de te vas a ir al infierno y tal. Pero luego, claro, el feminismo te da la posibilidad digamos, de encontrar otras perspectivas de mirar, ¿no es cierto?, la autonomía de nuestros cuerpos, otras realidades también, ¿no? En casos de violación, ¿no? Conocer a niñas de 9, de 10 años, de 11, siendo violentadas además por sus familiares, ¿no? Padres, abuelos, tíos, vecinos, tu círculo más íntimo y de confianza. Y no solamente tienes que atravesar eso, sino encima una niña que no entiende qué está pasando, ser madre, ¿no? Es una niña maternando a otra niña. Es brutal. Entonces, en esa lucha nos encontramos con varias compañeras, con muchos compañeros también. Y fue, te digo, un ejercicio muy bacán saber que en ese momento el partido, yo creo que estuvo a la altura del momento de la discusión. Se liberó la votación al final. Y no solo que se liberó la votación, sino que además dentro de la bancada se abrieron distintos espacios para discutir. Que eso a mí, te digo, incluso yo puedo perder una discusión de cómo vamos a votar en A o en B. Pero el solo hecho de que haya una discusión, yo te digo, ya, finalmente así es la democracia, ustedes ganaron, yo perdí, entonces ya, o sea, voy a votar esto, pero ok, el hecho de que haya existido una discusión al respecto y que no se haya cerrado esa posibilidad, para mí ya era
sentir que estaba en el espacio correcto. Entonces, como te digo, la imposición me cuesta, pero al mismo tiempo también he ido madurando, ¿no es cierto? Y entendiendo yo misma cómo yo leo y la organicidad y cómo yo milito esa organicidad sin que me signifique, como te decía al inicio, traspasar líneas rojas, que son cosas en las que yo creo, sin tampoco dañar, digamos, la dinámica partidista. Y en algunas ocasiones, te digo, yo he votado distinto a mi bancada, y ya está, y hay que bancarse. O sea, obviamente ha habido, qué sé yo, llamados de atención, discusión, lo que vos quieras, pero han sido pocas veces, pero han existido. Y creo que es saludable también que eso pase, ¿no? La discusión interna, que se puedan... Porque además somos un partido político diverso. Somos el partido político más grande de este país. Sería impensable que en algunos temas no podamos pensar distinto, pero es más lo que nos une que lo que nos separa. De hecho, por eso estoy acá y no me he ido, porque yo creo en este partido político, creo en los principios de revolución ciudadana, creo y milito la defensa de la educación pública, y es esa, yo te diría, la mayor razón por la cual en su momento acepté esa candidatura, digamos, por Revolución Ciudadana, porque fue ese proyecto político el que a mí me permitió ir a la universidad. ¿Y sientes que ha sido rápida esta carrera? Porque podríamos pensar que sí, si es que empiezas de alterna, luego fuiste asambleísta, ahora eres asambleísta, y eres muy joven todavía. ¿Qué desafíos crees que tú, primero, si sientes que ha sido rápido, que ha sido violento en el sentido de todo muy abrumador, porque hay muchas cosas también, o sea, independientemente de que tú ya venías y se nota de una construcción política previa, con unos ideales, una ideología, unos planteamientos que, como tú decías, te ha costado quizá nombrarlos por cómo cuentas tu experiencia, pero se nota que tienes un discurso y tienes unas ideas como súper claras. ¿Crees que ha sido rápido el camino? ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Se te ha hecho pesado? ¿Cómo lo has sentido? Qué loco, nunca me he puesto a pensar en eso. Bueno, mis planes eran otros, definitivamente. ¿Cuál era tu plan? Mi plan, bueno, era, para mí ser asambleísta alterna era la posibilidad de aprender de la asamblea, porque yo, si bien valoro muchísimo que haya voces jóvenes en la asamblea representándonos, etcétera, también uno llega a la asamblea y es una jungla. O sea, es un espacio, yo te diría hasta cierto punto hostil. Ahora ya no me parece hostil, pero te voy a contar una experiencia para que veas lo hostil que llegó a ser, digamos, para mí. Yo era alterna. La primera vez que fui a la asamblea, la primera vez que me principalicé, yo Pavel era parte de la comisión de régimen económico, ¿no? Una comisión dura, una comisión donde la mayoría, digamos, eran hombres, y además los personajes, si vos quieres, más importantes de las organizaciones políticas, porque es ahí donde se debate el presupuesto general del Estado, la política tributaria, la política bancaria, etc. Y entonces me acuerdo súper claro, ese día se estaba discutiendo, era una comparecencia de la superintendente de bancos sobre cobros indebidos, ¿no? No sé si te acuerdas, hubo una época donde a un montón de gente le empezaron a descontar plata, no se sabía por qué, los bancos. Y la superintendenta tenía que ir a esa sesión a dar explicaciones. Entonces yo me acuerdo que llegué con zapatos deportivos, con jean, o sea, digamos, un poco como yo iba a la universidad, yo fui a la asamblea. Y me senté al lado, no sé si decir el nombre. Dilo. Me senté al lado de Diego Ordóñez. Un señor, en cambio, era como todo lo contrario a mí. O sea, los dos representábamos no solamente proyectos políticos distintos, sino que también estéticas distintas, generaciones distintas, formas de entender el mundo distintas. O sea, éramos como que el agua y el aceite. Y me senté al lado. Entonces yo me acuerdo que él no me podía dejar de ver los zapatos. Te juro que no podía dejar de ver. Y era para él, claro, un señor que siempre iba con terno, además con el pañuelito acá, que era medio que todo le combinaba. O sea, una persona que claro, que vivía en la asamblea y su representación de otra forma distinta a la que yo
estaba aprendiendo a vivir, porque también es una cosa él con de experiencia también, él con además, muchísima experiencia, militancia, capital político, capital económico. Yo no tenía nada de eso que él tenía, ¿no? Y bueno, empezamos la discusión, él obviamente del lado de la banca y yo del lado de la gente, ¿no? De lo que yo represento y en lo que creo. Entonces, claro, se da la discusión, tal, y termina la discusión y el señor como que igual seguía desubicado, tal, y yo lo que sentía en ese momento era que él no podía entender, ¿no es cierto? Él y muchos no podían entender cómo es que ambos estábamos en el mismo lugar, en el mismo espacio, y que nuestro voto, valía al final de cuentas, valía lo mismo, tenía el mismo valor. Entonces eso era una cosa que les explotaba la cabeza a muchos, porque mujer, joven, pero además también hay jóvenes a los que los papás les heredan los puestos, porque se van, qué sé yo, a la candidatura de no sé qué, de claro, seccional, y entonces te heredan el puesto, y un poco también eso te pone en otro estatus. Eres joven, pero eres el hijo de... Claro. Yo era hija de mi mamá, claro. O sea, y mi mamá, una señora súper valiente, súper fuerte, pero en el mundo político no era nadie, digamos. Claro. Y adicional a eso, una joven de clase trabajadora. Yo no tengo capital económico, mi familia no es una familia adinerada, al contrario. Entonces eso les hacía un cortocircuito súper loco, y se notaba en su convivencia conmigo, ¿no? ¿Cómo era el trato? Era un trato, o sea, como... ¿Había condescendencia? Había condescendencia, había mucha condescendencia, y ahí te voy a contar otra experiencia. Y esta era con Guido Chiriboga, presidente de Creo. Estábamos en la discusión, igual en esta comisión de régimen económico, y era una discusión sobre la proforma presupuestaria, presupuesto general del Estado. Y para mí, te digo, cada vez que se debate la proforma presupuestaria es volver al 2018. Es volver porque de hecho en el 2018, con mis compañeros protestando en contra del recorte de 145 millones, es ahí donde nosotros aprendimos a leer una proforma presupuestaria, que además tiene cientos de páginas, cientos de anexos, y entre tantos números te puedes llegar hasta perder. Pero lo importante, y no me voy a olvidar nunca, que Juan Pablo Jaramillo, que era asesor de Pavel en ese momento, hicimos un taller para entender en ese momento qué onda la proforma presupuestaria, dijo una cosa que yo siempre repito, tal vez no se acuerda que él dijo esto, pero yo siempre lo repito, y él nos dijo algo, y fue: la proforma presupuestaria no es un instrumento técnico, meramente técnico, sino que es un instrumento político, porque ahí tú miras cuáles son las prioridades que tiene un gobierno. Te juro que se me quedó hasta ahora, y yo cada vez que puedo lo repito. Entonces, claro, estas discusiones de proforma presupuestaria me remontan al 2018, y además a este recuerdo de por qué soy asambleísta y qué es lo que tengo que defender. O sea, qué promesa me hice cuando acepté la candidatura. Claro, ¿para qué llegaste? ¿Para qué llegué? Entonces, era una discusión, yo ya como asambleísta, en la Comisión de Régimen Económico sobre proforma presupuestaria. Y me acuerdo que, claro, yo llegué, además, yo soy muy vieja escuela, entonces tengo mi cuaderno, yo anoto todo como en papel, porque me gusta escribir, me gusta encerrar, me gusta como... tiene vida mi cuaderno siempre. Entonces yo tenía la proforma impresa, mis anotaciones, o sea, todo así, la mesa llena, así, porque yo sabía que era un debate fuerte. Claro. Yo sabía que ellos, al ser parte del movimiento del presidente Lasso en ese momento, iban a defender su proforma presupuestaria con recortes a la universidad, con recortes a los programas de prevención de violencia, con recortes a la salud, y yo iba a defender, obviamente, los recursos para la universidad pública, pues porque para eso, con esa promesa yo asumí la Asamblea Nacional. Y me acuerdo que yo sé que sobre nuestros hombros, sobre todo cuando eres joven, cuando eres mujer, cualquier error va a ser... de todas. Exacto. Y se va a generalizar, y va a ser no este error de este porte, sino que va a ser un error enorme, y entonces van a decir, por eso no pueden ser.
Porque entonces, claro, yo más bien, además sabía que iba a discutir con señoros, ¿no? De economía, que además es un campo donde, complejo, como súper masculinizado también. Y complejo, porque requiere más un conocimiento importante. Requiere un conocimiento, entonces yo me acuerdo que la tarde anterior me puse muchísimo a estudiar, o sea, yo en eso sí creo en un ejercicio legislativo responsable. Me puse a estudiar, a analizar, tenía notas, bla, bla, bla. Llegamos al debate. Te digo, había asambleístas que llegaban con a lo sumo con su teléfono, o sea, ni siquiera con un esferito para disimular nada. Bueno, dimos el debate, fue un debate, yo siento que lo hice a la altura, siento que defendí, digamos, las razones por las cuales había que más bien incrementar el presupuesto a las universidades, ellos más bien en otra postura. Se cerró el debate en la mesa, más bien fue un debate ok. Se cierra el debate y off the record, ¿no? Ya se acaba la sesión, ya nos estábamos despidiendo entre todos. Se acerca y me dice... Guido Chiriboga. Guido Chiriboga. Capaz que se acuerda, ojalá. Y me da como unas palmaditas aquí, ¿no? Esas que son así como tal. Y me dice, ya vas a madurar, me dice. Ya vas a madurar y te vas a dar cuenta que el mundo no es así como tú piensas, ¿no? Como que esto de defender la educación, ¿no? Decir que todos tienen que entrar a la universidad. Y me dice, eso se pasa con el tiempo. Dice, yo de joven también era así, ya vas a madurar. Y se fue. Y yo en ese momento te digo... Claro, luego una dice, te diría de haberle respondido esto y esto, pero cuando te pasa inmediatamente en medio te quedas así, porque claro, es un hombre mucho mayor a mí, con muchísimo más poder que yo, o sea, como también la asamblea es mucho de entrenarse en eso, ¿no? Y claro, en ese momento no le dije nada, pues no sabía qué decir, él se fue, tal. Y yo luego, de hecho, escribí un post sobre esto, ¿no? Porque ya contando la experiencia. Y un poco, claro, la reflexión que yo hacía en ese momento era, claro, él confunde la madurez con conformarnos. Es decir, como creces, entonces aceptas que el mundo es así. Aceptas que el mundo es así y quieres dejar de cambiarlo. Y yo no creo que es así. O sea, yo creo que cuando tengas 60 años, cuando tengas 70 años, si nuestros derechos no están garantizados, me vas a ver a mí en las calles con un bastón. Porque es en lo que yo creo. O sea, para mí madurar no es sinónimo de dejar de soñar, de dejar de creer que esto puede ser distinto, de dejar de creer que podemos cambiar las cosas. Más bien creo que la madurez sí te da otras herramientas, tal vez para ser más estratégico en el accionar, pero siempre el fin va a ser querer cambiar y transformar el mundo. Y eso es algo que yo siento que si en algún momento la política institucional deja de hacerme sentir que desde este espacio puedo cambiar el mundo, entonces yo me voy a retirar, porque yo no creo en hacer carrera política por hacer carrera política. O sea, hay gente que dice como, de aquí me voy a tal puesto y de este puesto me voy al otro y de este puesto... Sin así pensar como, en el impacto global, sino personal, claro, tu beneficio personal. Sin pensar en que tal vez este no puede llegar a ser no el camino. Es decir, yo siento o yo quiero hacer política partidaria, política institucional, siempre y cuando sienta que desde este espacio estoy aportando un granito de arena a ese sueño que tengo y que siento que nunca voy a dejar de tener, que es cambiar las cosas que están mal, las cosas injustas, transformar la vida de la gente para bien. Si es que la política partidaria deja de ser ese espacio posible de transformación, entonces yo me retiraré de la política partidaria y haré otra cosa. Por eso yo no me aferro a un cargo, yo no me aferro a como hacer política toda la vida, porque tal vez la política deja de ser ese espacio de transformación y entonces habrá que mirar otro espacio de lucha, ¿no? En ese mismo camino decepciones al interior de la organización, de la política. Hablábamos con Giselle Garzón en este espacio y ella decía cómo le dolió que no le hayan considerado, no en estas palabras, pero este era el espíritu de la conversación, para ser reelecta después, además de que enfrentó este proceso contra la fiscal en ese momento. Es decir, emprender batallas que al final pueden ser muy solitarias cuando de repente sientes que en un momento dado la organización puede darte la espalda, aunque no necesariamente la organización lo mire como eso. Tu sentimiento puede ser otra cosa. En tu camino corto pero impactante, ¿has sentido en algún momento decepción, ganas de salir, ganas de decir, ay no, que esto está demasiado?
Uy, creo que es la primera vez que voy a hablar de esto. Pero sí, o sea, me pasó y me pasó recientemente. Para mí, el caso de Santiago Díaz fue una cosa que me descolocó, me partió. Por la denuncia a un compañero, por enterarte de que algo Por así saber pudo pasar. Que alguien así estuvo dentro de nuestras filas. Como una mujer feminista, pero además como sobreviviente de violencia, me descolocó. Y dije, no sé si es acá. Pero al final la respuesta, ¿no?, de la organización, en ese momento, la respuesta de Luisa, ¿no?, inmediata. La respuesta, en ese momento estaba Viviana al frente de la bancada. Su rechazo rotundo, absoluto, a este hecho hizo que diga, esta sí es la organización, porque al final respondió a la altura. Se creyó a la víctima como tenía que ser. Es decir, yo, de estas dos compañeras, la una al frente del movimiento, la otra al frente de la bancada, me dijeron, sí, es acá, es acá. No podemos cambiar lo que pasó y ese accionar tan atroz, pero siento que en ese momento la organización política actuó inmediatamente y actuó como tenía que hacerlo, y es expulsarlo de las filas. El acompañamiento a la sobreviviente, a su madre, como corresponde. Y eso era lo que había que hacer. Si es que la organización hubiera actuado en otro sentido, eso para mí era una línea roja. Si es que hubiese habido siquiera un intento de encubrir el hecho o un silencio, yo te digo, no estuviera hablando contigo, tal vez desde otro lugar y no desde las filas de la Revolución Ciudadana. ¿Crees que hay distintas varas para medir las violencias? Porque pienso, por ejemplo, en lo que denunció en su momento Soledad Padilla. Creo que hay siempre mi política, y te digo además, como sobreviviente de violencia, siempre va a ser creerle a la víctima, siempre, de entrada. O sea, eso es como, no cabe otra acción que no sea creerle a la víctima. Eso es como lo primero que yo voy a hacer. Y de hecho, en el caso de Soledad, tú puedes mirar en mi X, mi pronunciamiento al respecto de eso y al respecto de cualquier caso que haya surgido. En su momento Javier Jurado, yo era alterna, o sea, la firma de una alterna en un comunicado que sacamos tal vez no significaba nada, pero yo sentía que tenía que hacerlo. Y además, ¿sabes qué? Este es un tema que para mí es tan importante y es tan de principios y es tan de línea roja que no hay cálculo político. O sea, si es que eso define o no una próxima candidatura, si eso define o no que yo sea la próxima, qué sé yo, no sé, coordinadora de lo que sea, candidata a lo que sea. No te importa. No me importa. O sea, para mí la violencia es una línea roja. En su momento, como te digo, Javier Jurado, hubimos varios que nos pronunciamos por lo que estaba pasando, respaldándole a la compañera que había denunciado la violencia. En el caso de Soledad hice lo propio. Y ojo que son mujeres que yo no conozco, pero no pasa nada porque yo no necesito conocerlas, porque creo en la palabra de una mujer. Sin embargo, el caso de Soledad Padilla luego se torna una cosa medio extraña, ¿no? Porque se filtran también conversaciones que parecerían como intentos de extorsión. Luego sale también Ferdinand desde como politizando un tema que debería haber sido más bien, digamos, de protección a las víctimas. La propia Soledad, yo te digo, no voy a decir que es verdad y que es mentira, porque no es algo que a mí me corresponda, pero sí me genera cierta intriga, ¿no es cierto?, como el uso político
digamos, de su relato. Eso. ¿Te refieres a las elecciones, cuando sacó en el proceso electoral este tema a relucir, como reclamando incluso que se lo había contado, ella dijo, a Marcela Aguiñaga, a Luisa González, y que no le habían hecho caso? ¿Tú crees que ahí hubo un manejo político por parte de Soledad? Sí, me parecía que habían otras intenciones detrás de lo que estaba diciendo. Y ojo que no me refiero a romper el silencio, porque yo comprendo que hablar sobre las violencias te toma mucho tiempo. Incluso asumir que fuiste víctima de violencia, que eres sobreviviente de violencia, te toma años. Y a veces ni siquiera puedes nombrarlo porque es muy difícil. Entonces, yo no te digo que ella, el timing de romper el silencio, sino más bien todo lo que había alrededor, ¿no? Como todo un aparataje, si vos quieres, del gobierno, el propio asambleísta Álvarez. Parecía que habían otras intenciones detrás de eso. Sin embargo, digamos, yo no te voy a decir hay que creerle o no hay que creerle. Yo más bien, por respeto, prefiero mantenerme al margen. Y en ese momento, varias de nosotras, de legisladoras, nuestro pronunciamiento fue: hay que crear una ruta, un protocolo de atención para cuando sucedan estos casos tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Porque lastimosamente la política, las organizaciones políticas no están exentas de que sucedan episodios. Claro, es la misma sociedad, ¿no? Claro, somos parte, digamos, de una sociedad marcianos, machista. Y por ende, también las organizaciones corren ese riesgo de, en sus filas, ¿no es cierto?, tener hombres violentos. Eso es algo que puede suceder. Y como es algo que puede suceder, entonces hay que buscar la forma de prevenir, pero también tener claro cómo accionar en esos casos. Y ahora contamos con una ruta, contamos con un protocolo, y creo que eso es parte también de la evolución que hemos tenido nosotros como organización política, y que, como tú decías, Paola lo ha mencionado también en su momento, ¿no? Esta lucha que también damos a la interna y que a veces no se ve, ¿no es cierto? Porque además son discusiones que damos a la interna, debates, y tal vez no deberían por qué saberse, pero hay mujeres feministas dentro de Revolución Ciudadana que también estamos peleando para que tengamos cada vez más una organización política que defienda los derechos de las mujeres, pero no solo eso, sino que además seamos capaces de reconocer incluso hasta estos micromachismos que todavía en la política existen, y un poco por ahí. Un poco ya terminando, se nos ha ido rapidísimo el tiempo, sí. Pero no te quiero dejar de preguntar este tema de la implosión que parece en algún momento, cada cierto tiempo, hace la Revolución Ciudadana. Yo sé que está bajo el ojo del escrutinio público justamente por ser el partido político más grande, con mayor militancia, que además fueron gobierno 10 años, lo que te pone en el ojo público con aún más ahínco. Y ahora estos trapos sucios que se han lavado fuera de casa, tú dices, estas discusiones se deberían mantener al interior, pero ha habido ya unas discusiones que han salido. Termina la salida de Marcela Aguiñaga, una persona además que ha estado muy vinculada a la organización política, y un poco estos cuestionamientos que ha habido desde distintos sectores, por ejemplo, que en su momento se elija la figura de Luisa González, que es una figura contraria a estas luchas que tú mencionas, votando ella incluso en contra del tema de salud menstrual cuando fue asambleísta, claramente contraria a los derechos reproductivos. ¿Crees tú que estas disputas internas llevadas ya al externo, a un nivel en el que incluso tienes la separación de una figura relevante como Marcela Aguiñaga, que tienes una carta firmada por Pavel Muñoz, Marcela Aguiñaga, Juan Lloret, Paola Pavón, es un camino hacia un quiebre más profundo en la organización? ¿Cómo lo sientes tú como una militante que es una militante joven si comparamos con estos otros nombres que te acabo de mencionar? Mira, yo creo que el 16 de noviembre en este país marca un antes y un después. Y ese 60% de la gente que le dijo no al régimen de Noboa está buscando una alternativa. Es decir, hay una impugnación, hay un estar en contra del régimen de Noboa, pero al mismo tiempo regresas a ver y dices, bueno, si no es por acá, ¿por dónde es? Y yo creo que desde las izquierdas, desde los progresismos, pero en general, digamos, desde los sectores democráticos de este país, tenemos que poder construir esa alternativa. Y en ese construir la alternativa
Hay más bien compañeros y compañeras valiosas y valiosos que tienen que estar en ese proceso. Y yo creo que Luisa González es una compañera profundamente valiosa, profundamente valiente. Tuve la oportunidad de acompañarla en la segunda vuelta de su primera campaña electoral. La anterior, no esta, sino la anterior. La anterior. Y cuando estaba con Arauz. Cuando estaba con Andrés. Y claro, tú dirías cómo, ¿no es cierto? Claro, una suena mujer muy chocante, claro. Suena como ¿cómo? Y de hecho yo me llevo muy bien con Luisa. Conocí de ella, digamos, una mujer súper sensible, una mujer inteligente, una mujer que escucha, y una mujer que además me permitió en ese momento poder llevar adelante una agenda pro derechos de las mujeres. Tal vez en el tema de aborto no nos pusimos de acuerdo, y está bien que no nos pongamos de acuerdo, pero todo lo otro que tenía que ver, por ejemplo, con la creación de un Ministerio de la Mujer, más presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género, y muchas otras cosas que en conversaciones muy íntimas entre ella y yo pudimos aprender la una de la otra. Te digo, es una compañera profundamente valiosa. Marcela es una compañera también profundamente valiosa. Yo creo que el trabajo que ella está haciendo con las manzanas de cuidado, con las escuelas deportivas para niños que están en zonas que han sido abandonadas por el gobierno central, pero que desde los gobiernos locales se puede combatir, por ejemplo, el reclutamiento de menores, que eso es algo que ella lo ha dicho con mucha fuerza, ¿no? El combate a la inseguridad. Entonces, Jairem, perdón la interrupción un poco en honor al tiempo, ¿por qué entonces estas disputas? Si hay estas disputas que se sienten, tú decías, la gente está buscando una opción, quizá agarrarse de algo después de lo que ocurrió el 16 de noviembre, desde afuera se podría sentir que tampoco la Revolución Ciudadana está sintonizada con lo que pasa en el país por este tipo de disputas, de decir, pareciera desde afuera me peleo mi metro cuadrado, entonces de este partido era mío, yo llegué primero, yo milité más, yo hice más, yo estuve más tiempo, y se siente como, o se puede percibir, que no necesariamente es la realidad, pero puede ser una percepción de que no hay esta sintonía con lo que está pasando en el país mientras te arranchas del partido. ¿Por qué? Si es que son compañeras valiosas que tú mencionas para la organización y que puede haber puntos de encuentro en las propuestas, si lees lo que tú mencionas más lo que está haciendo Marcela Guiñaga en la prefectura, podrías decir, bueno, pero parece que no es muy diferente lo que están proponiendo. ¿Qué crees tú que es lo que está pasando al interior? ¿Qué le falta a la organización? Desde tu mirada, ¿qué crees que pasa para que esto termine una disputa en la que incluso Rafael Correa dice, no, Pavel Muñoz no debe ir a la reelección, y se termina como siendo un desmadre entre chicos, pero no deberían estar capitalizando que acaba de perder esta organización a la que ustedes hacen oposición, en lugar de estar peleándose entre ustedes? Tu percepción, tu sentir, ¿cuál es sobre eso? Yo he aprendido que las críticas siempre van a ser a la interna, y yo intento, por respeto a la organización política, por respeto a los compañeros, siempre hacia afuera ser muy respetuosa de dar criterios más críticos. Yo nunca voy a atacar a un compañero en público, atacar a una compañera en público, criticar a una compañera en público. Yo creo que eso no suma. Creo que hacia adentro nos podemos matar, y hacia adentro nos podemos jalar los pelos, que además en la bancada pasado nos hemos jalado los pelos, pero hacia afuera nos mantenemos firmes, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pero no está pasando eso. Pero es lo que yo creo que tiene que pasar. ¿Y cómo luchas para que eso pase el interno? Yo lo dices, desde la votación del 16 he tomado como mío, digamos, una tarea, y es la tarea de llamar a la unidad, de trabajar por esa unidad, de construir esa unidad, y no solamente dentro de la Revolución Ciudadana, sino también afuera, porque creo que los resultados dan cuenta de que la construcción de alternativa es con la Revolución Ciudadana, pero es con otros también. Y ese proceso de ampliación pasa también por un reconocimiento a otras organizaciones políticas, a otros partidos políticos, a otros actores sociales, con los que tal vez en algún momento hubo un divorcio entre la Revolución Ciudadana y otros sectores, pero creo que en este momento lo responsable por parte de las dirigencias políticas es dejar esas diferencias atrás y realmente construir
construir un proceso de unidad, porque ¿Pero porque crees el país realmente se que nos va. eso sí es posible? Totalmente creo que es posible. Y es, como te digo, desde el 16 de noviembre casi que una tarea personal, porque el país ya no aguanta más. Pero si Y el eso- interno de y la eso es propia lo que hay que organización hacer. no pueden, ¿cómo puedes más allá de eso? Yo creo que es posible el diálogo político. Tal vez no es lo que se ha visto, digamos, en estos días. Es normal que haya discusiones, es normal que haya distintos criterios. Yo creo muchísimo en las diferencias políticas y en el debate político. En lo que no creo es en romper por diferencias personales. Pero ya está ocurriendo, ¿no? Eso es algo que no es mi forma de militar, no es la forma en la que creo que se tengan que hacer las cosas. Pero de cara al futuro, para mí es unidad, agenda común, agenda de país, ¿Y no con te la preocupa revolución que esto se ciudadana y rompa con más? otros. Yo confío en la madurez de los actores políticos de mi organización. Creo que podemos ser capaces, insisto, de a la interna discutir todo lo que haya que discutir, reclamarnos todo lo que tengamos que reclamarnos, pero de esa convención salir más fuertes que nunca, porque somos la organización política de oposición más importante que tiene este país. Y hemos sobrevivido a persecución, hemos sobrevivido a no tener un partido, hemos sobrevivido a que nuestros compañeros, tal vez los referentes más grandes de nuestra organización política, estén fuera del país. Hemos sobrevivido a todo eso gracias a una militancia que se mantiene firme, a una militancia que sabe que el proyecto de la Revolución Ciudadana es un proyecto de dignidad. Y a esa militancia, a esa gente que ha confiado en nosotros, no le podemos fallar. Y de ahí la importancia de una convención, insisto, en la que podamos discutir y discrepar todo lo que queramos, pero hacia afuera salgamos firmes a defender un proyecto de país y a recuperar este país, que es lo que corresponde en este momento. ¿Crees que sobrevivirían a una salida mayor de otros militantes? Porque también veo que hay cuestionamientos a la posibilidad de que sea Felipe de la Vega, de la Cuadra. Felipe... Se me va el nombre. A mí pero también, sabes de pero quién es hablo. Felipe de la Cuadra, creo que es. De la Cuadra. Vega de la Cuadra. Vega de la Cuadra. Como Apellido cuestionamientos, largo. sí, como cuestionamientos a que puede. Y de nuevo, que no, que tú me traicionaste, que tú estuviste con fulano, que no estabas con sutano. ¿Crees que ante un nuevo escenario, porque ya bastante fue el remesón con el quiebre entre Moreno, Correa, y cómo se separó la organización y todo lo que ha pasado después, ¿crees que podría sobrevivir a otro escenario de salidas masivas? No veo un escenario de salidas masivas. No veo que los compañeros pongan por delante sus diferencias y dejen atrás lo que nos une. Que, como te digo, creo que lo que nos une es mucho más. Y creo que además la urgencia que tiene el país es mucho más importante que cualquier diferencia que podamos tener entre nosotros. La inseguridad que vive el país, la situación de los niños, la crisis económica, la crisis en el sistema de salud, es algo que no se aguanta más, ¿no? Y la responsabilidad política que tiene esta organización, que siempre ha trabajado por la dignidad de la gente, por un proyecto de país, hacia allá tenemos que ir. Quiero terminar con dos cosas. Tú repetiste 2 veces que eres sobreviviente de violencia. ¿Cómo se hace un camino cuando se sobrevive a la violencia de género? ¿Cómo ha sido tu camino como sobreviviente? No solamente en tu construcción política y un poco por lo que militas, sino también a nivel personal, pensando incluso en la salud mental, en cómo te reconstruyes después de un acto de violencia que te marca. Creo que los caminos son diversos. Creo que además no hay una forma correcta o incorrecta de ser sobreviviente. ¿El tuyo cómo ha sido? A mí primero me costó muchos años reconocer en ese episodio de mi vida lo que fue, poder nombrarlo. Me costó muchísimo. Y de hecho estabas consciente de no que era no estaba consciente. Y es gracias al feminismo, de hecho, que yo logro comprender, digamos, logro nombrar ese episodio incluso. Y ahora, digamos, desde
desde la política, ¿no? Creo que una parte de sanar, si tú quieres, es trabajar para que ni una niña más, ni una mujer más pase por una situación de violencia, cualquiera que ésta sea. No lo nombro todo el tiempo, lo nombro cuando además siento que es importante para reivindicar nuestras luchas, para posicionarnos como mujeres en la política con nuestras demandas que a veces son minimizadas, y también un poco para decirles a otras mujeres que no están solas, ¿no? Que a veces es difícil romper el silencio, que a veces es difícil incluso reconocerse como sobreviviente. Y yo te digo, no lo hago desde un lugar de víctima, lo hago desde un lugar, yo te diría, incluso profundamente político, de poder nombrar esto y nombrarlo además para cambiarlo. Porque no quiero que nadie más pase por eso. Quizá, y tú me dirás, es importante también decir, a mí me pasó, porque aquí estuvo sentado Mauro Andino, y él habló, Mauro Andino, otra vez le dije Mauro, le dije 10 veces Mauro, no Mauro, Edu, Mauro también estuvo, ya he dicho 1000 veces que pueden ver el episodio con Mauro, es de los más vistos, pero Edu estuvo sentado aquí, y él contaba un episodio muy duro de un intento de suicidio, porque él decía que es importante poder contarlo para que haya conciencia, porque mucha gente le ha contactado a raíz de que él ha contado su historia por una depresión muy profunda tras la muerte de su mamá, y a veces ver estos referentes de él como un periodista deportivo que ha tenido muchos espacios, incluso de opinión, etcétera, y decir, bueno, si a él le pasó, tal vez nos puede, o sea, no estoy tan sola. Tú sientes que también cuando lo nombras un poco hay algo de eso, de decir como podría pensar uno que una mujer, 2 mujeres les pasó, pero en realidad cuando hablas hay muchas mujeres que en mayor o menor medida han sufrido hechos de violencia, desde una cosa que puede parecer entre comillas menor como el acoso callejero hasta violencia sexual, violencia física, violencia patrimonial, violencia vicaria. Cuando tú lo nombras, ¿crees de alguna manera que esto puede ayudar a romper este círculo del silencio que de alguna manera se sigue manteniendo? Sí, y también algo que no sé si tú le has escuchado a Thelma Fardín. Ella dice una cosa que es poderosísima, y es que el miedo y la vergüenza tienen que pasar de bando. Porque cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, y sobre todo cuando hablamos de violencia sexual, la vergüenza recae sobre nosotras. La estigmatización recae sobre nosotras. Cuando nosotras no hicimos nada, cuando una víctima nunca, bajo ninguna circunstancia, va a ser culpable de ese acto de violencia. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Pero la sociedad machista, patriarcal en la que vivimos aún, hace que la vergüenza esté sobre nuestros cuerpos violentados. Cuando el que debería sentir vergüenza es el violador. Cuando el que debería sentir vergüenza es el abusador y no nosotras. Entonces, también siento que hablar obviamente no es obligación de las sobrevivientes, cada una atraviesa, sana, procesa de distintas formas. Pero en mi caso, y un poco también viendo otras compañeras, ¿no?, públicas, también nombrarlo, y no desde la revictimización, sino nombrarlo para que ninguna otra mujer vuelva a atravesar situaciones de violencia, también nos da un poder colectivo. Y nos da este poder decir, al silencio no volvemos más. A callar no volvemos más. Eso no significa que todas tengan que hablar. Claro. Eso significa que cuando quieras hablar, va a estar una manada para escucharte, para acompañarte y para protegerte. ¿Quién es la persona que más te ha marcado? Mi mamá y mi hermana. Son las mujeres referentes de mi vida. Ellas, digamos, son para mí la primera imagen de feminismo, sin que ellas se nombren feministas, sin que ellas sepan que existía el feminismo, pero sí son mis superheroínas. ¿Qué es lo que más admiras de ellas? Su fortaleza,
Ambas, bueno, mi madre porque mi padre emigró y mi hermana porque, bueno, el papá de su hija decidió ser como muchos hombres, no digo que todos, pero muchos padres, solamente se fue, ¿no? Dejó su hogar, ¿no? Tengo una sobrina. Y familia de mujeres. Familia de mujeres. Bueno, también tengo un hermano, pero bueno, él es un poco... minoría. Ajá. Pero claro, quienes me criaron como tal, en el día a día, como te digo, yo iba a la universidad con mi hermana cuando era chiquita. Ellas a mí me enseñaron la fortaleza de ser mujer, porque a veces se relaciona, ¿no?, a la feminidad con la fragilidad, ¿no?, con la vulnerabilidad, con necesitar que un otro te cuide, y ese otro que te cuida tiene que ser hombre porque es ahí donde encuentras, donde te puedes asentar. Y más bien ellas me enseñaron una cosa totalmente distinta, ¿no? La fortaleza que podemos llegar a tener las mujeres, pero además es una fortaleza que viene desde la ternura, desde la profunda ternura de criar, de maternar, de acompañar, ¿no?, al otro. No digo que todas las mujeres naturalmente, digamos, son así, pero hay, digamos, un componente de ternura en el ser mujer. Y eso, por eso quiero ser madre también. Sí, has pensado en eso en algún momento de tu vida. He pensado, y hay un montón de gente que cuando digo esto dice, ¿cómo? Feminista, tal, ¿no? Uno de mis Los sueños, feministas también somos madres, ¿verdad? Exacto, sí, totalmente. Y de hecho, por eso mismo yo defiendo la maternidad deseada. Claro. Porque creo que maternar tiene que ser con amor, tiene que ser con los medios económicos, con los medios incluso psicológicos, emocionales, para poder hacerlo bien. Uno de mis sueños es casarme de blanco y tener hijos y tener un hogar. Ese es uno de mis grandes sueños. Te vamos a volver a preguntar cuando ya seas mamá qué tal la experiencia, porque la conversación con las madres es otra cosa. Sí, además no romantizo la maternidad. Yo creo que de hecho es una tarea, debe ser como titánica, pero quisiera poder criar. Claro, pero justamente maternar. Es interesante también las mujeres públicas y ser mamá y pública al mismo tiempo, tener estos trabajos, compaginar, etcétera. Así que cuando seas te volveremos a invitar para hablar sobre eso. ¿Sueñas con ser presidenta de la República alguna vez? Sueño con dejar este país mejor de como lo encontré. Si ese espacio de transformación se da desde la asamblea. Pero eres política, todas las políticos aspiran como el nivel más alto de mayor transformación quizá, ¿o no es algo en lo que piensas? ¿Sabes qué? Prefiero no pensarlo desde ahí, porque como te decía, yo no quiero como tal hacer carrera política, yo no quiero aferrarme a un cargo, porque el poder te seduce. Sí. Y el poder a veces hace que no tengas los pies sobre la tierra. ¿Y cuál es tu cable a tierra ahí? Mi cable a tierra es la gente con la que converso cuando se me acercan en la calle, los mensajes que yo leo en redes sociales, y me dicen algo siempre que es: no cambies, no te vendas, no te olvides de nosotros. Y cada vez que leo esos mensajes digo, por ellos estoy acá. Y por eso te digo, no quisiera pensar en quiero este próximo cargo, porque a veces cuando el objetivo es el cargo, te olvidas realmente por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y el cargo nunca va a ser un objetivo, el cargo va a ser un medio. Pero si no existe ese cargo, habrá otros medios. Entonces por eso no quisiera soñar con cargos. Quiero soñar en transformar este país. Gracias, Jairén, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Con esto nos despedimos de este episodio con Jairén Noriega desde El Cafecito. Nos vemos en el próximo.